que llega ya, ¿no? Es la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y las declaraciones recientes que hemos visto desde Rusia diciendo que lo que se tiene que hacer es una negociación directamente entre Estados Unidos y Rusia. Está considerando que es el actor decisor, dejando fuera a los europeos, pero también dejando fuera a Ucrania, aunque entiendo que con Ucrania pues habrá algún tipo de intención de hablar cuando se quiera sentar, ¿no? O consolidar un statu quo en el futuro de, bueno, posbélico, ¿no? Que se le dice. Ese nuevo statu quo será importante que cuente con la aprobación de unas autoridades ucranianas, no digo necesariamente estas, pero por supuesto pues habrá que ver de qué acuerdo estamos hablando, porque Donald Trump aparentemente con sus distintos bueno, sectores de apoyo republicanos tenía varias corrientes, una que era ceder, es lo que se ha criticado mucho, ¿no? Es que exigir un alto el fuego con las condiciones de Rusia sería ceder y además de una imagen de debilidad, de que están perdiendo bueno, pues el momento, que están perdiendo en la arquitectura de seguridad del mundo, porque si Rusia consigue que sobre la mesa de negociación se hable del futuro de seguridad de Europa sin Europa y en lo que afecta a una alianza como la OTAN, pues puede ser una derrota significativa no solo para Estados Unidos, sino para el atlantismo en general, ¿no? Que es uno de los movimientos más fuertes detrás de la guerra de Ucrania, ¿no? Y de por qué es tan importante hacer que Ucrania resista. Entonces, esa corriente parece que por ahora no va a ser la dominante y que la otra que se estaría imponiendo, aunque J.D. Vance, ¿no? Ha hecho bastantes declaraciones al respecto de esta primera, era el presionar con posibles escaladas y con un apoyo potente a Ucrania y bueno, pues con ello forzar a Rusia a que se siente en la mesa de negociación y acepte congelar el frente como se encuentra a cambio pues de algunas cuestiones como posiblemente la no entrada de Ucrania en la OTAN, una garantía de neutralidad tampoco sé si la podrían dar de esa manera, pero entiendo que van por ahí más los tiros que por un cambio de régimen o una nueva arquitectura de seguridad en Europa que sería ceder demasiado o incluso una desmilitarización que sería bueno, una cuestión muy potente y que si no hay un acuerdo de paz de por medio podría allanar el camino para que en el futuro esa Ucrania desmilitarizada pueda seguir siendo erosionada por Rusia con nuevas intentonas. Entonces, bueno, son las cuestiones que ahora mismo se barajan dentro de las negociaciones. Ahora, que vaya a conseguir sentar a Putin en un momento en el que parece que tiene, bueno, pues el viento, ¿no? de cola en el frente, aunque sea en estas velocidades en las que ya estamos acostumbrados, pues es otro tema, porque es complicado que Rusia acepte esas condiciones y más si van acompañados de escaladas o de un mayor apoyo a Ucrania, que por cierto Joe Biden se ha encargado de acelerar en los últimos meses para dificultar también en parte a Donald Trump esa labor. Y esto es una evidencia que señalan muchos de los analistas y muchos de los más partidarios, ¿no? de la OTAN, porque critican que estas decisiones no se hayan tomado antes, que se estén tomando en el último o los últimos meses de mandato de Joe Biden y que durante estas últimas estas etapas se ha dado luz verde al uso de armamento de largo alcance, ¿no? O dentro del territorio ruso, distintos elementos que están tensionando mucho las relaciones con Rusia, más todavía, ¿no? Bueno, Manu, eh, ¿cómo ves tú la situación a nivel diplomático, a nivel de la llegada de Trump, de la posibilidad de un alto el fuego y ya ni te cuento, ¿no? De un acuerdo de paz? Bueno, aquí está habiendo conversaciones respecto a esa reunión entre Trump y Putin, que ya veremos cuándo se celebra y dónde se celebra, pero en caso de materializarse sí que tendría, pienso yo, un revulsivo importante, sobre todo para la dinámica que ha operado desde 2022 en el campo diplomático. Y sobre todo pienso yo, no ya solo para la parte interna en Estados Unidos, que evidentemente pues va a haber gente que no le va a hacer gracia o que no va a compartir esto. Pienso yo sobre todo en Europa, que es donde más resistencia ha habido a siquiera tratar con Rusia. Más allá de, no digo ya ni siquiera de aceptar sus condiciones, sino siquiera de hablar con ellos, de mantener algún tipo de conversación. El hecho
El hecho de ir a Moscú a hablar, pues ya se vio con Orbán y se ha visto un poco menos, pero también recientemente con Fico, ¿no? Con Robert Fico, el primer ministro eslovaco, que es como un tabú, ¿no? Entiendo yo que quizás ocurrirá algo parecido a lo que pasó cuando Trump ganó las elecciones, que me parece que fue un político de la Unión Europea que dijo aquello de, bueno, no, acaba de ganar las elecciones, está ya planteando una serie de cuestiones y ya se está hablando de esto, ¿no? Pues bastará que Trump haga determinadas cosas o diga determinadas cosas para que aquí en Europa haya gente que lo que hasta ahora era impensable, intocable, pues lo haga o lo diga, ¿no? Mm, pero claro, de ahí a materializarse hay un salto cualitativo importante y ahí es donde yo tengo más dudas, sobre todo pues, por las resistencias que entiendo yo que habrá gente que no esté dispuesta a aceptar esto, o bueno, ponga palos. Si no haya un rechazo, una negativa, pues ponga palos en las ruedas. Por lo Ujú. menos a la parte rusa. Bien, una de las cosas que también estaban preguntando en el chat, porque estábamos explicando, bueno, pues la estrategia de Joe Biden y de todos estos nuevos paquetes, creo que aprovechando, ¿no?, la pregunta de cómo afecta esto a Rusia, podemos explicar también la tensión que está surgiendo ahora mismo en las fronteras. Tenemos dos frentes, creo que podemos, bueno, hay muchos más, ¿no? Pero podemos hablar de dos frentes que están ganando protagonismo en estas últimas semanas. Uno ha sido el del corte del suministro bueno, energético, el gas principalmente, a Europa. Y otro, que yo creo que podemos empezar si quieres por aquí, es el de la flota fantasma, el de esa flota rusa, flota oscura, ¿no?, que muchos ya no saben cómo traducir, de Rusia, y que estarían siendo pues interceptados en el Báltico, que se habla también de corte de cables de comunicaciones y que, bueno, realmente las sanciones a ciertos buques rusos y a bancos rusos que antes no estaban afectados por las sanciones están afectando negativamente. Por ejemplo, el Gazprom Bank me parece que era uno de los afectados. Y no sé, ¿cómo estás viendo tú esta situación? Creo que has seguido también algo del tema de la flota y el Báltico. Sí. Con las sanciones que se han impuesto a los buques que estaban operando, pues la verdad es que Rusia ha planteado un problema serio, porque ya ha habido casos de, bueno, de estos buques de dirigirse a ciertas zonas y como estaban sancionados, no, los puertos no, caso de China leí, por ejemplo, que no querían ver aquellos barcos por allí, porque en caso de aceptar estos barcos sancionados, pues realmente se verían ellos también afectados no, por no bloquear la entrada de estos buques. Y esto ya está afectando hasta cierto punto a lo que es el comercio petrolero ruso que ha habido hasta ahora. En algunos casos, pues era de forma encubierta, en otros no, casos de China o India, pues realmente no había un problema, no se daba la situación de tener que trapichear a escondidas, ¿no? De intercambiar petróleo entre barcos a las afueras de una costa de un país, caso de lo que ocurría, por ejemplo, en las costas de Grecia, o de lo que ha ocurrido cerca de España, en el caso de Marruecos o de Gibraltar, etcétera, etcétera, ¿no? O antiguamente también en Ceuta, en las costas, no me refiero en puertos. Y esto sí que puede traer problemas para Rusia. No sé exactamente. Entiendo yo que Rusia ya debía prever que un día podían, digamos, apretar el botón nuclear, por decirlo de alguna manera, ¿no? De meter sanciones masivas. Y bueno, pues entiendo que Rusia ya debía prever, si no este escenario al completo, un escenario parecido. Y bueno, pues entiendo que tendrá algo bajo la mesa. Para mí el problema está en que son demasiados buques afectados por las sanciones. Entonces, en número y en tiempo es complicado ahora arreglar esto. Habrá que ver si de aquí a unos meses han conseguido solventar el problema parcialmente. Entiendo yo que de forma completa no van a poder sortearlo así de primeras, incluso de aquí a finales de año. Y esto pues entiendo que también tendrá unas consecuencias de cara al tema de ingreso de dinero. Y luego, pues entiendo que esto también, aunque no deja de ser una medida que ha aprobado Biden, es ahora Trump el que llega al poder y bueno, no deja de ser Trump el que probablemente utilice esto como arma negociadora, o a lo mejor no. No, yo parto de la premisa de que sí lo va a hacer. No creo que vaya, digamos, a dejar caer esto. Incluso aunque dijera levanto las sanciones, entiendo que también es a cambio de algo.
Pero en fin, que tiene ahora esta argucia ahí para poder negociar con Rusia en unas mejores condiciones para la parte norteamericana. En cuanto al tema de los sabotajes, que también ha habido mucho ruido con eso, ¿no? En el mar Negro, mar Báltico, perdón. Pues se ha acusado un poco a Rusia, se ha acusado a China, ha habido ya un poco, digamos, todo tipo de acusaciones cruzadas. Al final, pues esto también está un poco ligado con el tema de la flota fantasma, esta flota fantasma que se ha llegado a acuñar en la prensa anglosajona. No es tanto que estuvieran implicados, ¿no? Pero al final, al menos no, ya digo, hay un barco que sí se le acusó de estar metido, pero yo no lo tengo tan claro. También digo que hay barcos chinos que originalmente no se dijo nada y luego parece que sí estaban metidos, en fin. Al final esto lo que deja entrever es la situación que hay ahora mismo, digamos, de inseguridad marítima, que ya no es solo en el fondo del mar, por los posibles sabotajes que puedan ocurrir, que ya ha habido unos cuantos desde que empezó la guerra. Es también el tema de barcos, que Alemania, por lo menos un barco que el otro día creo recordar, confiscaron las autoridades alemanas y que se llevaron a la isla de Rügen y que, bueno, pues que iban a internarlo allí, ¿no? O sea, que ya no es solo el tema de sanciones que complican la actividad a los rusos, sino que incluso pues ha habido casos como este. No tengo ahora mismo en memoria otros casos, pero en fin, que ya se ve que se actúa. En base a las sanciones que hay, se actúa. Ujú. Y bueno, quedaba la cuestión del Turk Stream, ¿no? Sí, además que ha habido reportes de ataques contra el Turk Stream. No sé si se han confirmado, pero teniendo en cuenta cómo está el Nord Stream y que ahora, y vamos a comentar también, el corte del tránsito de gas por Ucrania a Europa, pues el Turk Sí. Stream parece que es como la gran baza para que, según se decía, Hungría, porque creo que Eslovaquia no está conectada, pueda seguir recibiendo ese gas ruso. No sé si tenemos novedades sobre los ataques, sobre cómo va a afectar esto a Eslovaquia. Pues en el caso del Turk Stream, sí, ha habido ataques contra una estación en territorio ruso, que es de estas que se utilizan eh, cuestión logística, es una estación logística desde donde salen las instalaciones hacia lo que sería el Mar Negro y Turquía. Fue atacada y según fuentes rusas hubo algunos daños, sobre todo, pues, según decían ellos, por el tema de los derribos que se hicieron sobre los drones y algunos daños que provocaron los restos al caer, pero en principio no se habría visto afectado el suministro de gas. Claro, esto en cualquier caso evidencia por dónde van un poco los tiros, ¿no? Porque está el corte del gasoducto por Ucrania, que ya lo comentamos aquí, de hecho salió una noticia, que la tenéis ahí para poder aclarar cuestiones más concretas, pero básicamente pues Ucrania se negó a prolongar el contrato que se firmó en su día, fue en 2019, por tanto pues el gas ruso no podía seguir circulando por territorio ucraniano y en este caso llegar a países como Eslovaquia, Hungría, creo recordar, y particularmente Moldavia y la región separatista de Transnistria. A estos dos, a Eslovaquia le ha generado problemas, pero a los que más directamente les ha impactado es a Moldavia y a Transnistria, que de hecho pues están teniendo que echar mano de reservas de carbón para la central térmica que da principalmente electricidad a esa zona, aparte de bueno, los recortes en el tema de calefacción, de uso de energía, que ya está viendo. En Transnistria, además, pues es una zona que está aislada del territorio, vamos, aislada políticamente y en muchos aspectos también económicamente, y por tanto es muy dependiente de Moscú, con lo cual esto es un problema serio para Transnistria si no se encuentra una solución en el corto plazo. El Turk Stream, por entonces, es una alternativa que se abre. No llega a todo el mundo, llega a Hungría, por ejemplo, y llega también a Austria, pero Eslovaquia no llega, no tiene una conexión directa, aunque se ha planteado, por lo menos Moscú o Putin le han comentado a Fico que alguna solución se encontrará. No sé qué solución encontrarán de aquí a un año, pero dicen que algún arreglo se dará. A ver, realmente estos países pueden, los países afectados, por citarlos, Austria, Eslovaquia, Hungría y Moldavia, incluso Transnistria como región separatista, tienen, digamos,
en el corto plazo alguna manera de solventar la situación. El problema es pues la subida de energía, del precio de la energía que se va a generar, los problemas diplomáticos y el mal ambiente que se ha generado, porque en Hungría no ha hecho gracia, en Eslovaquia a Fico y aparte del país no le ha hecho ninguna gracia y Fico ha amenazado con represalias contra Kiev si no se da marcha atrás. Incluso en Moldavia, no es que ahora mismo el gobierno de Moldavia sea prorruso precisamente, pero evidentemente pues le supone un problema porque incluso aunque puedan echar mano de otro tipo de energía procedente de otros lugares, no deja de ser un problema a afrontar en el corto plazo. Además, que ya hemos comentado bastantes estos temas. Bueno, antes de nada voy a parar un momentito para agradecer a Pardo Wimbe con esas 5 suscripciones que nos ha dejado de regalo en el chat. Como siempre, pues agradecer a todos los que hacéis posible que estemos aquí y también a todo el mundo recordad que si tenéis la opción de renovar cuando se pase este mes, pues hay que hacerlo manualmente y así pues podéis mantener el apoyo que Pardo nos acaba de dejar en el chat. Insisto siempre en que es una estupenda vía de hacer que este contenido exista, pero también que podéis hacerlo en la página web, que nos viene súper bien, porque así nos lleva Amazon un porcentaje, ¿no? de la monetización que están reduciendo y así podéis hacer que este proyecto avance de manera sostenida de verdad, ¿no? Y creo que aquí es una gran oportunidad, pero en la web siempre os recomendamos hacerlo si podéis, ¿no? Que hay opciones para todos los bolsillos. Bueno, por ir terminando con esta cuestión, Manu, es verdad que hemos hablado un poco de la cuestión de la flota, de la cuestión de los ataques, el Turk Stream, el corte del gas, las consecuencias de las sanciones para Rusia, para la economía en general. Y ahora mismo hay como, bueno, pues esa tensión de si en 2025 los efectos económicos podrán ser lo suficientemente significativos en Rusia como para evitar esos avances que se están dando en zonas críticas en el Donbass, por mucho que sean lentos. Se trata de qué está ocurriendo allí y no cuántos kilómetros al final. O si antes se producirá ese colapso ucraniano o la cesión en algunos sectores importantes de Europa y de Estados Unidos, sobre todo por el auge de partidos que quieren cambiar la relación con Rusia hacia un pragmatismo o simplemente parar la guerra, que también está siendo un tabú. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos, pues ha apostado por esas sanciones en estos estertores del mandato de Biden. Se están dando ya ataques significativos con drones ucranianos, que parece que son de los últimos elementos que están funcionando muy bien para Ucrania dentro del frente, pero también atacando refinerías de petróleo ruso dentro de su territorio, ¿no? Es lo que parece que está llegando. Y por otro lado, lo que mencionaba de los cambios en los distintos países, pues nos has comentado el caso de Hungría, el caso de Eslovaquia, pero ahora el que tenemos más presente es el caso de Alemania, que es el próximo. Pues si bien ha habido aún un poco de tensión en Europa a raíz de lo que está ocurriendo en Rumanía con la repetición electoral para el mes de mayo, sí que sigue habiendo preocupación entre esas élites liberales que estaban a favor de apoyar a Ucrania hasta que hiciera falta en la guerra porque, bueno, pues las encuestas, si no se impide que vuelva a presentarse ese candidato, Kalin Georgescu, podrían volver a ver cómo se repite una victoria o un gran resultado por su parte. Los liberales están ya intentando formar como una alternativa única para evitar que haya influencia prorrusa como ellos venden, pero las extremas derechas también se están poniendo de acuerdo para que sea o Georgescu o Simeón uno el candidato único no de ese espacio y que puedan volver a tener oportunidades. Pero en Alemania también está hablándose mucho, en Francia también, pero en Alemania con preocupación de lo que puede ocurrir si ganan peso, porque dudo que lleguen a lo mejor a la Cancillería, esto habría que verlo, ¿no? Pero si ganan peso fuerzas que quieren romper con esa línea que hasta ahora ha sido casi sagrada, ¿no? Por Bruselas en conjunción con la OTAN y sectores como los verdes alemanes. No sé tú cómo ves la situación en torno a Europa. Concretamente he mencionado estos dos casos, pero puede haber más, como el de Austria, con FPO cerquita del gobierno. No sé, en general, las puertas que se abren si no cae antes la economía rusa a que sean los occidentales los que transijan con cierto, bueno, pues con cierto pavor que hay ahora mismo en las élites liberales. En el caso de Alemania, lo comentaba con Pablo el domingo pasado,
Yo que Alternativa para Alemania llegue al poder lo veo como un escenario lejano, pero hay señales, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, hay señales que evidencian que hay posiblemente un cambio. Si el diario Die Welt aceptó publicar el editorial, vamos, el artículo de Elon Musk, donde básicamente se daba una nueva, en fin, se blanqueaba Alternativa por Alemania, según los estándares que hasta ahora se han seguido en la prensa alemana y en los medios del establishment, ¿eh? No estoy hablando de prensa alternativa alemana. Básicamente lo que se hizo es blanquear, no lo digo yo, lo dicen ellos. Bueno, pues si esto ha ocurrido en un periódico del establishment, entiendo yo que hay algo que está cambiando. Y ahí a que Alternativa por Alemania se normalice, eh, digamos, se le convierta en un partido del sistema, hay un salto cualitativo hasta eso. Pero tiene problemas, por ejemplo, el señor Friedrich Merz, candidato de la CDU, que cae en las encuestas. Él personalmente, no digo el partido, pero él como candidato cae desde hace tiempo, desde hace varias semanas. Y yo tengo mis dudas y tengo algunas sospechas de que si parte del establishment económico alemán hay determinadas ideas que quiere, digamos, implementar, ideas que a lo mejor pues tiene Alternativa por Alemania, por mucho que Merz u otros digan que no, las acabarán sacando. Porque esto lo han hecho en el pasado, no, y no me voy muy lejos, ¿eh? Me refiero a los últimos 15, 20 años. Ahora mismo lo que ha habido en los últimos 4 años, yo diría que es una situación poco habitual en la política alemana. Y pienso además que en estos 4 años ha habido muchos malheridos en la cuneta, se han ido quedando muchos malheridos en la cuneta, que si hay un cambio, si ahora se da un cambio político, no me sorprendería que aprovechen para ajustar cuentas, pues, con lo que ha habido estos 4 años y con los autores de ciertos excesos, ¿no? Caso de los verdes, por ejemplo, lo que es la política energética, bueno, yo no sé si van a llevar a cabo una reapertura de centrales nucleares, no concibo algo así, o si van a autorizar nuevas centrales nucleares. La Alternativa por Alemania lo ha planteado que esto ha sido una barbaridad y que hay que reconducir la situación energética y que hay que dar marcha atrás en algunas cosas. El tema de inmigración, pues también tienen su propio programa. Y el tema del Nord Stream, que Alice Weidel ha planteado en ese sentido, ya que hablo de energía, pues su reapertura y su reactivación inmediata. Habrá que ver el tiempo y las cuestiones técnicas si lo permiten, pero vamos, ella va con esa idea. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que no quieren otros, lo acabarán haciendo. Y no tiene ni siquiera, y en este sentido remarco, no tiene ni siquiera que llegar Alternativa por Alemania al poder. Pueden ser otros partidos quien lo hagan. De hecho, el SPD, después de la campaña electoral de las regiones orientales, en materia de inmigración, hizo algunas cositas que mucha gente lo interpretó pues como el susto que les daba ver Alternativa por Alemania creciendo y bueno, pues había que hacer cosas, ¿no? El no hacer nada en cierta dirección a de repente cambiar de dirección y bueno, claro, no tenía que ver Alternativa por Alemania, son políticas que toma el SPD, la CDU también, en fin. Aquí también vemos algunos dirigentes de la CDU oriental que han tomado nota de que la postura que ha mantenido el partido, en este caso la dirección nacional, respecto de Ucrania, pues que en el este no era comprendida o no era compartida, que si Alternativa por Alemania se llevaba los votos de calle, pues que igual había que replantearse lo que estaban diciendo o el cómo lo estaban diciendo, en fin. Ahí está el caso del ministro presidente de Sajonia, que este señor desde el minuto uno, sin influencia de Alternativa por Alemania, él ha tenido su propio discurso y bueno, electoralmente le va mejor que a otros de sus compañeros. Entonces, digamos que a los hechos me remito. Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora sobre la mesa. Ya hemos hablado un poco del Turquía.